ir conmigo al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a estar viendo los versos 1 al 14. Y le he titulado a este mensaje, Revolucionando tu mundo. Dígalo conmigo, revolucionando tu mundo. A ver, como que no tomaron café esta mañana, ¿verdad? Ni comieron chilaquiles, ni sus cornflakes, ni nada. A ver, todos juntos, revolucionar. Una vez más, hermano. Que esta sí lo sientan. Revolucionando tu mundo. El mundo en que vivimos, hermanos, está necesitando de un gran avivamiento. Y este avivamiento va a comenzar con nosotros, hermano. Ese avivamiento en el cual nosotros seamos esa chispita, esa llama que encienda a nuestro mundo. Dios quiere, hermanos, que al prender la tele y ver todo lo que está sucediendo, vieron en las noticias que otra vez otro joven en Colorado llevó pistolas a su escuela y mató a una muchacha de 17 años así nomás, y luego se disparó él mismo. Hermanos, nuestro propósito no es levantarnos en protestas, en levantarnos con armas y decir vamos a querer un cambio en este gobierno. No. Vimos la semana pasada, hace 2 semanas, cómo Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero ellos no se levantaron en protesta y alegar con los guardias, ¿verdad que no? ¿Qué hicieron? Oraron y alabaron a Dios. Confiaron en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y cuando tú y yo aprendemos a confiar en ese mismo Dios, cosas grandes suceden, hermanos. Dice que se sacudió la cárcel de tal manera que los cimientos de ese lugar se estremecieron y las puertas se abrieron. Algo que se me olvidó comentarles la semana pasada, hermanos, es que los que estuvimos aquí en la oración a las 7 de la mañana, algo grandioso, yo lo vi de esta manera, nos sucedió. ¿Cómo se dice? Security de la escuela, no el janitor, el que nos abre cada mañana, sino un security de la escuela que trabaja en todas las escuelas, recibió una llamada muy temprano, que la alarma de esta escuela había sonado. Y fue y vino a la escuela, desarmó. Y mientras nosotros estábamos en el friazo alabando y glorificando a Dios, se detuvo y dijo, hey, wait a minute. Dijo, un momentito, está muy frío para que ustedes estén aquí afuera. Déjenme abrirles las puertas. Y nos abrió la puerta y entramos y allí empezamos a orar, a clamar a Dios, a levantar su nombre en alto. Y cuando entró el janitor, entró por acá, por estas puertas, y entró así, se sorprendió, dijo, ¿cómo entraron ustedes? Y le dijimos, un ángel del Señor, no se crean. Pero dicho, el hermano Ernesto estaba ahí y me dijo, le hubieras dicho, un ángel del Señor nos abrió la puerta. Él se sorprendió y ya le dije, un security vino y nos, oye, qué bueno que les abrió porque verdaderamente está frío afuera. Pero cosas, hermano, cuando estamos en el Espíritu vemos esas como coincidencias, pero para Dios no hay coincidencias, solamente diosidencias. Y solamente cuando caminamos en el Espíritu, cuando somos obedientes al mover del Espíritu, si estamos sintonizados a la voz de Dios, vamos a ver estas cosas, hermano, que Dios hace, que Dios permite, que decimos, no, fue una coincidencia. No, Dios lo permitió para demostrarnos que servimos a un Dios grande y poderoso. Vemos que Pablo y Silas en la prisión no se levantaron en protesta, sino alabaron y glorificaron a Dios. Y en esta mañana vamos a ver 2 puntos muy interesantes. ¿Cómo cambiar tu mundo? ¿Cómo cambiar tu mundo? Y número 2, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero
la semana pasada no terminamos el capítulo 16 con un propósito. Y quiero que leamos del verso 34 hasta el final, el verso 40, y veamos lo que sucedió. El carcelero estaba a punto de quitarse la vida porque vio que todos los carceleros, los presos, pensó él que se habían ido. Pero Pablo dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el hombre se sorprendió él sabía que Pablo y Silas estaban adorando a un Dios grande. Y ellos pudieron haber huido, salvando sus vidas, pero ahí se quedaron. Y era con un plan y un propósito divino. Y el hombre dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, cuando tú aceptas a Cristo, no es una oración mágica que dices, ok, yo ya oré, yo ya acepté a Cristo, ahora mis familiares van a venir a Cristo. No funciona así. ¿Saben? Tu ejemplo, tu vida va a impactar a tus familiares que te conocían que eras un borracho, un mal hablado, un mujeriego, etcétera, etcétera. Van a ver cambios en ti tan radicales, drásticos, que van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero esa paz, ese gozo que tú tienes. ¿Qué te pasó? Y ahí tú le vas a poder decir, mira, yo acepté a Cristo en mi corazón y Él ha hecho el cambio en mí, no yo. Porque tú y yo con nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Es solamente el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar. Y este carcelero tan agradecido llevó a Pablo y Silas a su casa, y el verso 34 dice, llevando a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué cosa? Creído, no a Pablo, no a Silas, sino a Dios. Tienes que creerle a Dios, que lo que Él comenzó en ti, Él es fiel para completarlo hasta la venida, hasta su venida. ¿Alguien me podría traer una botellita de agua, por favor? Verso 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Gracias, hermano. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Aquí ellos no se estaban rebelando en contra de la autoridad. Al contrario, hermanos, había leyes que como ciudadanos romanos ellos querían obedecer y sujetarse a decir, necesitamos no para vengarnos, porque la venganza es del Señor, sino queremos un juicio justo, para que después que salgamos no vayan a decir, estos se escaparon, sino queremos cumplir la ley. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. En Romanos capítulo 13 dice que nos sujetemos a las autoridades que Dios ha establecido para nuestro propio bien. Muchas veces nos quejamos de las autoridades y queremos una revolución a nuestro gobierno y un cambio radical, pero ese cambio no va a venir con protestas y nos levantemos con armas y nos rebelemos contra el gobierno. No. Pablo dice, orar por los que están en autoridad. Orar para que vosotros viváis en paz. Y es lo que Pablo y Silas hicieron, oraron por sus autoridades. Querían que ellos mismos vieran el poder de Dios. Y sigue diciendo el 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados.
los cuales tuvieron ¿qué? Miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, le rogaron y sacándolos, les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, servimos a un Dios de paz. Y ahora en este mundo en el que vivimos, tanto necesitamos ese príncipe de paz. Nosotros somos la luz del mundo, ¿sí o no? Somos la sal del mundo. No somos revolucionarios que nos levantemos como Pancho Villa en contra de las injusticias, sino Cristo, el príncipe de paz, vino a nacer en nuestros corazones y ahora quiere que reflejemos su paz a un mundo que necesita tanto la paz de Cristo. ¿No lo creen? Vamos a ver ahí en los versos 1 al 9 cómo podemos cambiar a nuestro mundo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿sí se dice? Apolonia, gracias hermano. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las ¿qué? Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles o buenas no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos que no servían para nada, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad. ¿Quiénes estaban haciendo esto, hermanos? Los judíos que no creyeron a la palabra que Pablo les trajo a la sinagoga. Y dice, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Fíjense, ellos sí se emocionan y quieren venganza. Estos trastornan el mundo entero. También han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contrevieron los decretos de César. Están desobedeciendo al César. Mentira. Se están sujetando a la autoridad, diciendo que hay otro rey. Eso sí es cierto. Y su nombre es Jesús. Y alborotando al pueblo, ellos están echando mentiras, ¿sí? Están alborotando, pero para la buena, no para mal, no para desorden. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Isaías tenía razón en decir, ay de los que a lo malo dicen que, ay de los que torsionan lo bueno y lo malo y le dicen que es bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Jesús dijo, hermanos, sus propias palabras, que como en los días de Noé, cuando se estaban dando en casamiento, en borracheras, en lujurias, en el pecado, dice, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, refiriéndose al rapto de la iglesia. Amados hermanos, hoy en día se está descubriendo el cura para el cáncer, para el SIDA. Pero ¿cómo podemos solucionar el problema de la envidia? El problema de la inmoralidad, el problema de la violencia, de lo que acaba de suceder en Colorado. Tantas guerras. Y la solución para el hambre y las pestilencias. El problema para el orgullo y el racismo que existe. No hay ningún ser humano, escúchame bien, no hay un ser humano, un presidente, un político, un pastor, un evangelista, no hay ningún ser humano que pueda traer solución a todos estos problemas. Solamente hay un hombre llamado Jesucristo de Nazaret, el príncipe de paz, que vino a nacer hace 2000 años en un humilde pesebre. Él es el único que puede traer la solución a nuestros problemas. Y como decía en la cena de Navidad, hermanos, cuando nosotros como cristianos quitamos nuestro enfoque, nuestra mirada de Jesucristo, empezamos a sentirnos tristes, agobiados, frustrados, enfermos. Pero cuando ponemos la mirada en aquel que comenzó la buena obra en nosotros, en aquel que la va a ir perfeccionando hasta el día de su venida, vamos a tener esa paz interior, vamos a tener ese gozo, esa seguridad, esa esperanza, que no importa, como Jesús dijo, en este mundo tendremos felicidad. Dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero creer, ¿qué significa creer? Reconocer, Señor, yo reconozco que en medio de esta prueba tú estás conmigo. Que en medio de mi economía y no tengo para pagar la renta, Señor, pero tú me vas a dar, Señor. Porque tú lo has prometido. Tú vas a abrir puertas donde no hay puertas. Tú vas a cerrar puertas donde se tengan que cerrar. Esa es nuestra confianza, hermanos. Esa es nuestra seguridad, que servimos a un Dios grande y poderoso. ¿No lo creen? Pablo y Silas no se rebelaron en contra del César, pero estos hombres malos y ociosos no tenían nada mejor que hacer. Decían, estos hombres alborotan al pueblo y no se quieren sujetar al César. Mentira. Ellos querían ser buenos ciudadanos, obedientes, sujetándose a las autoridades. Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros, hermano. El hombre puede hacer muchas injusticias, pero Romanos capítulo 12 dice, mía es la venganza, yo pagaré. No paguemos mal por mal, sino más bien paguemos bien por mal. Es fácil decirlo, pero cuando estamos en una situación difícil, donde nos están persiguiendo, nos están haciendo injusticias, ahí es donde verdaderamente se muestra nuestra fe. Ahí es donde verdaderamente decimos que creemos lo que predicamos o enseñamos. Dios tiene un plan divino para tu vida y para mi vida. Pero muchos cristianos no conocen ese plan para sus vidas. Dios
nos habla de muchas maneras y ya lo vimos en otras predicaciones.